Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, María Eugenia, por la presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Por supuesto, lo primero, unirme al entrañable recuerdo de José Luis, que es una pérdida terrible para el mundo artístico de la ciudad, por supuesto. Es un placer participar en este ciclo, sobre todo compartir cartel con Juan Manuel Bonet, con quien el lunes pasado pudimos disfrutar de una espléndida radiografía de lo que fue la Escuela de París. Yo voy a hablarles desde otro punto de vista, voy a hablarles de la encrucijada en la que se encuentra Baltasar Lobo en París y de una serie de personajes que le salen al paso, algunos con conexión, como veremos, en España, algunos personajes más conocidos, otros menos conocidos seguramente por ustedes, pero que me parece que fueron fundamentales para el inicio de esa nueva vida tras el exilio. Por razones de tiempo, sobre todo, me voy a centrar en tres personas, saldrán más nombres, pero en tres de ellos que para mí son fundamentales. El primero de ellos es Rudolf Werner. ¿Quién fue Rudolf Werner? Bueno, pues Werner era un anarquista sueco que trabajaba para varios medios en Suecia, pero sobre todo para un periódico que se llamaba Arbeitaren, que podría traducirse algo así como el obrero, el trabajador. Al igual que pasó con otros medios internacionales, Suecia, en el caso de Arbeitaren, envió a Rudolf Werner a cubrir la contienda de la Guerra Civil. En el caso de Werner, no solamente a cubrir la contienda, sino a tener contacto también con los grupos anarquistas españoles. Saben ustedes que Suecia formó parte de ese grupo de países que firmaron la no intervención en la Guerra Civil Española. Eso suponía que evidentemente no podía organizar alistamientos o reclutamientos, que no podía pagar viajes a voluntarios para luchar en la guerra, pero lógicamente no fue óbice para que un número en torno a esta discusión respecto a cuántos realmente suecos vinieron a participar en la guerra en las brigadas internacionales, aproximadamente en torno a unos 500, 600 es la cifra que se maneja. La mayor parte de ellos procedían del proletariado, es decir, del mundo obrero, eran marineros, obreros de fábricas, etc. Y entraban por Francia, viajaban hasta Francia y de Francia venían en las brigadas internacionales a luchar en la guerra civil. Bueno, Werner es, por tanto, un periodista que viene a cubrir la guerra civil española y a tratar el contacto con los anarquistas españoles. El primer contacto que tiene Rudolf Werner con Baltasar Lobo ya es en Barcelona, durante la guerra civil. Werner está junto con otros camaradas anarquistas, él había oído hablar de Baltasar Lobo y en ese momento entra Baltasar y me van a permitir que lea la frase. Todo lo que les voy a contar de Werner está sacado de sus columnas, de sus artículos, de sus recuerdos, de sus memorias en Suecia. Fíjense lo que dice la primera impresión que le causa a Baltasar al entrar en ese grupo de anarquistas que estaban esperándole. Dice, una barba negra de trinchera le daba un aire algo salvaje, pero sus grandes ojos oscuros brillaban como los de un niño. Esta es la primera impresión que le causa Baltasar Lobo a Rudolf Werner, que también añade que vestía el mono miliciano, el mono azul miliciano, que estaba roto, sucio y que curiosamente llevaba la cartuchera, llevaba la pistola atada con una cuerda, todavía para subrayar más la precariedad de ese uniforme que llevaba Baltasar Lobo. También nos dice que Baltasar Lobo era una persona muy preciada, muy querida entre sus compañeros, sobre todo porque sus carteles, su faceta como cartelista que había realizado y que Juan Manuel Bonet ya nos expuso algunos ejemplos el pasado lunes, pues eran muy cotizados, de hecho por los forasteros. Dice, los forasteros de Barcelona se cotizan y se disputan los carteles, los ejemplares de los carteles de Baltasar Lobo como si fueran auténticos Goyas, ¿no? Nos dice Rudolf Werner. El segundo contacto que tiene Werner va a ser con Mercedes Guillén. Me van a permitir que durante la conferencia les hable de Mercedes Guillén, más que de Mercedes como aposada Guillén, y que adopte un poco ya el nombre después del exilio para evitar equívocos. Bueno, lo que hace Rudolf Werner es visitar el Casal de la Dona Treballadora en Barcelona, este lugar que pertenecía a Mujeres Libres. Les recuerdo que Mujeres Libres, esa agrupación anarcosindicalista feminista, cofundada por Mercedes como Posada Guillén, Lucía Sánchez Aornil y Amparo Pop, la doctora Amparo Pop Gascón, que defendía una mejor formación de la mujer
para que cumpliera un rol apropiado dentro de la sociedad, a través, sobre todo, de la cultura, de su formación. Hay un eslogan que decía Mujeres Libres, que es: la cultura os hará libres, la ignorancia os hará tontas y esclavas. Eso es lo que decía Mujeres Libres, ¿no? Bueno, el Casal de la Doña Traballadora funcionaba como un auténtico instituto de la mujer. Aquí se daban clases de formación a la mujer y, como digo, pertenecía a Mujeres Libres. Rudolf Werner acude a este casal, a esta casa en Barcelona, para hacer un reportaje para Advertaren. Y quien le sirve de guía es Mercedes Guillén. Y después de describirnos que por fin este edificio, que era de un aristócrata, pasa de nuevo a manos del pueblo, después de criticar el mal gusto de la decoración, de los estucos, etc., nos dice que en los pasillos de este casal, de esta casa, había ya reproducciones y obras de Baltasar Lobo. Incluso entra en una de las aulas, allí se daba clase. En la planta baja se daba clase, por ejemplo, de geografía, de historia, de contabilidad a las mujeres, pues tiene la oportunidad de entrar y justo además una de las maestras está leyendo, para hacer un comentario de texto, un texto precisamente de Mercedes Guillén, que aludía a México y que formaba parte de ese libro Esquemas que publicó en la editorial de Mujeres Libres la propia Mercedes Guillén. Subirá a la planta de arriba, asistirá y va a describir también Werner cómo en esa planta se dan también talleres ocupacionales, cómo se dan clases de idiomas, cómo se enseña cuidado a los enfermos, corte y confección, en definitiva, lo que fue un instituto de la mujer. Poco a poco vemos que van acercándose y ganando en amistad Rudolf Werner con la pareja Baltasar Lobo-Mercedes Guillén. El siguiente contacto es visitando la exposición de Mujeres Libres, también en Barcelona, de 1938. Y aquí Werner nos dice que la víspera de inaugurar hay un bombardeo en Barcelona que afecta seriamente al edificio que iba a albergar, la víspera de la inauguración, esta exposición. Y que Baltasar Lobo, junto con Jacinto Latorre, que es otro escultor anarquista también, intentan durante toda la noche rescatar de ese antiguo espacio las piezas que podían y se pasan toda la madrugada intentando colocar en un nuevo espacio que han encontrado para la exhibición de Mujeres Libres, estas fotografías que ven pertenecen a esa muestra de Mujeres Libres, y retocando, por ejemplo, esos grandes carteles, dibujos de gran formato, como la luchadora anónima o esta figura masculina sobre la libertad de Baltasar Lobo. E incluso Werner dice que se queda con ellos durante la noche y les ayuda a pegar esos collages que ven en los paneles informativos. Bien, como ven estas imágenes, que son muy características en gran formato de Lobo, lo que hace Werner es reproducirlas en Advertaren. Poco a poco Lobo empieza a ser conocido en Suecia por las ilustraciones, luego veremos cómo todavía es mucho más conocido, que reproducen Advertaren. Además, estas dos imágenes no solamente se reproducen en el 38, sino a lo largo de varios años siempre se va a aludir a Lobo y aparecen con bastante seguridad estas dos imágenes. En un momento dado, Mercedes Guillén le dice a Rudolf Werner que acuda a su casa, le invitan a su casa, la casa de Barcelona. Una invitación que va a rectificar también Baltasar Lobo y le dice: quiero que vengas a mi casa, aprovechando uno de los permisos en el frente, porque, Werner lo cuenta así, tengo unas reproducciones de Goya, unas cosas estupendas que quiero enseñarte, y le dice también: he encontrado mi viejo álbum del Greco. Esto pone una vez más de manifiesto la influencia que tuvieron tanto el Greco como el Goya, no solamente en Baltasar Lobo, sino en todos los artistas de su generación. Estoy hablando en tiempos de guerra. Piensen ustedes que en 1936 Alejandra Hervest publica un librito que se llama precisamente El Greco, que lo había prologado el doctor Gregorio Marañón. Marañón se había preocupado, siempre ser una persona muy inquieta en torno al Greco. A mediados de los 50 publicó una monografía que es casi mitológica para los que amamos la figura del Greco, que se titulaba Toledo y el Greco, y por tanto tiene esa importancia. Y veremos luego cómo el Greco tiene esa influencia sobre Baltasar Lobo en algunos de sus dibujos. Sobre todo el Greco, que había sido, si no un pintor que a finales del XIX empieza a rescatarse, quizá no del todo olvidado, pero sí sobre todo de una nueva mirada o un nuevo horizonte que desemboca sobre todo en esa
monografía especial de Cossío de 1908 que da el aldabonazo de conocer realmente al Greco. Con Goya pasa algo similar, pero todavía más potente, y es que Goya es el pintor del pueblo, es el pintor del pueblo. Y de hecho, en el año 37, tiempo por tanto de la Guerra Civil, la Oficina de Propaganda de la Generalitat de Cataluña publica un librito que se llama Goya, pintor del pueblo. El mismo título que había utilizado José María Mercadal en una famosísima conferencia que dio en 1928 y que además se publicó con el mismo título. Goya era el pintor del pueblo, una persona del pueblo que vio ante sus ojos los desastres de la guerra, era uno de los nuestros. Mujeres Libres, la revista cofundada por Mercedes Guillén, en uno de sus artículos publicaba precisamente Goya es indestructible, Goya está con nosotros, frente a la leyenda negra siempre estará con nosotros. Bueno, pues este interés por Goya y por Greco fue una de las conversaciones que mantuvo Werner en casa de los Lobo, del matrimonio Lobo con Mercedes Guillén. Pero en un momento dado nos cuenta Werner algo muy interesante. Dice que le llama poderosamente la atención una fotografía que ve en las paredes de la casa. Una fotografía que tendría además un carácter sentimental muy importante para Baltasar. Y dice que es el lugar de Fuendetodos, el lugar de nacimiento de Goya, que hay unas anarquistas oteando el horizonte, que hay unos árboles desnudos, una casa derruida. En definitiva, le llama poderosamente la atención. Bueno, pues buscando esa fotografía, casi estoy convencido que se trata de esta fotografía. Fotografía, les hablo de ese encuentro en junio del 38. Esta fotografía se reproduce en julio, al mes siguiente, curiosamente, en Arbertaren, en Suecia. Y ahí está la fotografía que probablemente tuviera en Barcelona, en su casa, Baltasar Lobo. Los milicianos mirando al horizonte, él habla de un paisaje asturiano, evidentemente no es asturiano, es aragonés, con esos árboles desnudos y tal. Es muy curioso porque además esta fotografía, que está al monumento de Goya, monumento que había promovido Ignacio Zuloaga. Ignacio Zuloaga fue, aparte de un grandísimo pintor, una persona que se preocupó mucho por rescatar el lugar de origen, la casa natal de Goya, de incluso montar un pequeño museo, de hacer casi un centro de estudios y de impulsar que se levantara este monumento. Un monumento que además lo hizo, el busto es de Julio Antonio, aquel escultor catalán que va a Madrid, que se entrega a la bohemia más negra y que va a influenciar también, como nos había dicho Juan Manuel Bonet el lunes, en la propia obra, en los dibujos de Baltasar Lobo. Paradójicamente, Ignacio Zuloaga fue, como saben todos ustedes, un gran pintor, pero también un gran simpatizante del franquismo, ¿no? Es paradójico que estemos en torno a esta fotografía de los anarquistas del bando republicano al lado de una obra elegida por franquismo. Fíjese qué importante es asimilar o ocupar los símbolos, porque igual que esta fotografía de los anarquistas, cuando los nacionales toman Fuendetodos, pues también se hacen una fotografía con Goya, ¿verdad? Cada uno lo que hace es asumir un poco ese valor cultural. Esto pertenece a un reportaje fotográfico muy amplio que se conserva en la Biblioteca Nacional y que nos muestra cómo el pueblo de Fuendetodos todavía tenía las pintadas de la CNT, etc. Bueno, pues asimilar un poco cada uno, llevar a su puesto ideológico la figura de Goya. Bien, la caída de Barcelona en el año 39, ustedes saben lo que trajo consigo, que fue el exilio. Yo no voy a hablarles del exilio porque hay mucho escrito, ya hay investigadores y académicos que lo conocen muchísimo mejor que yo, pero a mí siempre me gusta recurrir a una definición bellísima, si hay algo bello en algo tan trágico como fue el exilio, una definición que dio nuestro gran poeta de la generación del 50, Ángel González. Y el exilio lo definió como una catástrofe ecológica, un gran desprendimiento de tierra. Y fue así realmente. Y quizá en esa segunda parte de la definición, enlazando con la idea del trasterrado de José Gaos, ¿verdad? Bueno, el exilio, que sobre todo aquí de Barcelona, que supuso esa desbandada por las carreteras de Barcelona,
de mujeres, de niños, esquivando incluso todavía los bombardeos y las ametralladoras. Hay muchos testimonios. Hay uno que a mí me supone, me parece que es realmente emotivo. Yo les invito a que lean Los 100 días en la vida de una mujer de Federica Monseni, primer capítulo, Éxodo, para que vean cómo describe esa auténtica hemorragia humana que golpea las fronteras de Francia. Lo expongo con este cuadro, El camino del exilio, de Joseph Fram, ¿no? Pero Werner, al que habíamos dejado antes, desde las columnas de Arbertaren, se hace una pregunta muy dramática, y es: ¿qué va a ser ahora de nuestros amigos españoles? Y dice: ¿qué va a ser de Baltasar Lobo? Lo que fue de Baltasar Lobo también lo sabemos, que fue, como saben ustedes, al entrar en la frontera, las mujeres, los hombres son separados, las mujeres irán un poco más al norte, internadas en espacios habilitados, antiguas escuelas, instalaciones deportivas, instalaciones un poco menos duras que donde van a estar los hombres, que son en las playas, al lado de Perpiñán, en los campos, por ejemplo, de Argelès-sur-Mer, que es donde estuvo Baltasar Lobo, para pasar allí una auténtica pesadilla. Miren, el cuadro que les pongo, La pesadilla de Pere Daura, precisamente se titula La pesadilla Argelès-sur-Mer. Habla precisamente de ese campo, porque fue una auténtica pesadilla lo que allí se vivió. Esas fotografías que ustedes habrán visto muchas veces, incluso películas fílmicas, fotografías como la que retrata Robert Capa, que les expongo ahora, con esas arquitecturas efímeras, chozas prácticamente, con materiales de desecho, con palos. Ahí es donde vivían muchos de los refugiados españoles, esperando a cómo se iba a ser su futuro en esas playas, ¿no? Hay un librito que escribió Agustín Bartra, un catalán, que escribió, es un texto catalán, que se llama Chabola, haciendo referencia precisamente a las viviendas, por llamarlas de alguna manera. Y él hace una definición del campo tremenda, lo llamaba ciudad de la derrota. Es un texto que luego, en los años 60, bueno, Chabola se edita en México, en los años 60 pasará a llamarse de otra manera, que son Cristo con 200.000 brazos, o algo así, un crucificado con 200.000 brazos, haciendo referencia a los 100.000 internos del campo. Y además quiero recordar, si la memoria no me falla, que fue un libro que llevaba la cubierta del Cristo de Perpiñán, famoso Cristo de la iglesia de San Juan, gótico, que había fotografiado magistralmente Pierre Jean, ¿no? No sé si llevaba esa fotografía de la firma de Pierre Jean, pero recuerdo precisamente esa gran cubierta. Bueno, pues Werner, que todavía no hemos acabado con nuestro protagonista, fíjense qué aventura más épica, se va al campo de Argelès-sur-Mer para intentar ayudar a los refugiados españoles al salir de allí. Y nos cuenta algo que a mí me llama poderosamente la atención. Y dice: a Baltasar Lobo le salvó la vida una bala. Y uno sigue leyendo la crónica de Werner y dice: un comando del maquis disparó para eliminar a un comandante del campo que había decidido, muy poco antes, que un grupo de refugiados antifascistas españolas fueran deportados a un campo de concentración donde las posibilidades de supervivencia hubieran sido mínimas. Y entre ese grupo estaba Baltasar Lobo. Y claro, ustedes se preguntarán, ¿y por qué tomó esa decisión el comandante del campo para deportar a ese grupo antifascista y sobre todo a Baltasar Lobo? Bueno, pues Werner nos dice: el equívoco vivo viene por el propio nombre, porque creyó que era judío, Baltasar. El comandante del campo creyó, y sigo contando con Werner, que Baltasar era judío por su nombre. Y Werner apunta, sin saber la tradición española de poner nombres bíblicos, Isaac, Abraham, Baltasar, María, José, Jesús, a los nacidos en España. Por tanto, esa aventura, anécdota que nos cuenta, que es muy significativa, según él, salvó esa bala al acabar con la vida del comandante que había dispuesto esa deportación. Bueno, como saben, una vez que Baltasar Lobo sale del campo, que se reúne con Mercedes Guillem, hay un encuentro de Rudolf Werner con su amigo Rudolf Werner en París. Y lo que hace Baltasar Lobo es entregarle una serie de dibujos a Rudolf Werner. Yo en un principio pensé, les confieso, que se trataba de los dibujos
Saben que siempre se ha comentado que Mercedes Guillén se fue a Francia con una carpeta de dibujos y con la Biblia, que el padre de Baltasar Lobo llevaba, apuntaba a la contabilidad en aquella Biblia. Pensé que esos dibujos podían haber sido, quizá lo sean, luego he pensado que tal vez no. Bueno, queda un poco abierto que algún día a lo mejor podremos saber si están fechados en el propio 39, entonces, bueno, pues quizás sean esos dibujos o fueron de las primeras, ni me atrevería a decir las primeras, pero sí las primeras creaciones de Baltasar Lobo en París. Y en mayo de 1939, el periódico sueco Arbetarien, Rudolf Werner, reproduce los dibujos de Baltasar Lobo. Pero fíjense qué curioso, en la cabecera, en el titular, aparece A. Lobo, ¿verdad? Bueno, pues se equivocó el periódico. Y se equivocó porque si ven, luego van a ver más de cerca, les voy a poner esa caricatura que encabeza, la caricatura de lobo que encabeza el periódico, es una caricatura de lobo hecha, firmada por Viejo. Viejo se refiere, sin lugar a dudas, a Máximo Viejo Santamaría. Era un caricaturista, dibujante, asturiano, muy ligado, casi protegido de Alfonso Camín y, por tanto, de la revista Norte, que hace esa caricatura. Pero es que en el pie de la caricatura hace a Lobo como dedicatoria. El periódico interpretó que el A era la inicial del nombre, ¿no? Lo digo como dato casi anecdótico, pero es que apareció colocado mal el nombre. Esos dibujos que hace son dibujos de un dramatismo, evidentemente, de quien huye de una guerra y deja un país atrás. Ahí ven la imagen de ese hombre casi levantando una tormenta con sus brazos y la vista que se ve, quizás se vea mal porque la tengo en pequeño, de esa ciudad lejana que es probablemente Madrid, con el puente sobre el Manzanares, una imagen que ya él había retratado en la defensa de Madrid, pues realmente es una vista del Greco, si se dan cuenta. Es decir, es las propias vistas influenciadas de que ya yo les decía antes, de esa influencia del Greco que hacía de esas vistas de Toledo, ¿no? Bueno, pues ahí tiene la influencia. Ahí ven la caricatura más de cerca, ¿verdad?, con el A. Lobo, y la dedicatoria de A. Lobo, que dice además Viejo, nuestro dibujante más revolucionario, más prestigioso de los dibujantes revolucionarios, ¿no?, en esa caricatura. Dos dibujos más que aparecen en Arbetarien, esa imagen de una mujer con un crucificado, que además añadió debajo Baltasar Lobo, y la mujer quedó preñada por el héroe, es decir, una semilla, un canto a la esperanza del futuro. Ya apuntaba Juan Manuel Vélez el lunes la influencia que tiene esta imagen con el expresismo alemán. Él citaba a Otto Dix, ¿verdad? Yo me atrevería incluso a decir también a Oskar Kokonska. Piensen ustedes que el expresionismo alemán tuvo o supuso casi un remake de la iconografía de la Pasión de Cristo. No por ningún tipo de interés devocional, sagrado, religioso, sino porque se hace durante la Primera Guerra Mundial. Y lo que hizo el expresionismo alemán, Otto Dix o Kokonska, fue precisamente interpretar la Pasión de Cristo desde el punto de vista más humano. Es decir, cómo un hombre, cómo los hombres pueden infligir mucho daño a otro hombre. Por eso tomaron la Pasión de Cristo y Baltasar Lobo refleja esa influencia del expresionismo alemán. Al lado, una clásica escena, ¿verdad?, de dibujo de huyendo de allí, y les pongo dos páginas más del periódico Arbetarien. Por tanto, Rudolf Werner, una importancia fundamental para ese primer camino, los primeros pasos de Baltasar Lobo. Con Suecia tendrá luego comentaré casi al final una nueva conexión que les adelantaré. Evidentemente, Lobo tuvo bastante cercanía y en algunos casos una amistad muy cercana con algunos de esos brigadistas suecos que participaron en la Guerra Civil y que, por supuesto, dejaron también huella en su persona. Enrico Gans, en el año 39, seguimos el 39, no les voy a hablar mucho de él porque ya lo conocen, simplemente estamos hablando de personas fundamentales en la vida de esos primeros momentos de Baltasar Lobo. Sí decirles que, lógicamente, fue casi, como se ha dicho siempre, un padre no solamente artística, sino también personalmente, ¿no? A Enrico Gans le presenta, ya Baltasar Lobo lo admiraba mucho y se lo presenta Luis Fernández a la hora de una exposición. Y además, Lobo, saben ustedes que luego recordará ese encuentro donde le enseña los dibujos. Gans era una persona que hablaba muy poco,
Lobo hablaba también muy poco y recordaría a Lobo esos silencios mientras miraba las obras realmente incómodos. Luis Fernández, que era un grandísimo pintor, yo creo que hablaba menos. Entonces me imagino que el trío, bueno, pues eran artistas maravillosos, pero no creo que tuvieran una conversación muy fluida, ¿no?, en ese sentido. Bien, el siguiente personaje evidente que hay que hablar es Pablo Picasso. Pablo Picasso fue el gran salvador, la tabla de salvación para muchos refugiados españoles. Y se ha hablado mucho de este caso, de cuál fue la labor real de Picasso. Pues fue mucha. Intercedió por muchos de los exiliados, los adoptó, incluso en su casa, dándoles salvoconductos. Y a Baltasar Lobo les voy a leer, porque es muy corta, pero creo que merece la pena, la carta que le escribe Baltasar Lobo a Picasso en el año 39, para que vean el grado de desesperación de una persona que está en un país desconocido, un país el que él admiraba, que era la ciudad del arte. Lobo tuvo la oportunidad de marcharse a México, tenía el contacto de León Felipe, otro compañero paisano zamorano. Berta Gamboa, mujer de León Felipe, había colaborado en Mujeres Libres, ¿no? Conocía perfectamente a Mercedes Guillén y probablemente entre ambos tuvieron un encuentro más que probable en Barcelona. Les voy a leer la carta porque es muy breve, es una carta que se conserva en el Museo Picasso de París. Dice: Picasso, me encuentro en una situación verdaderamente desesperada. El talismán que lo fue todo para mí, el avant-guerre, ha perdido como es natural su poder benéfico. Y ahí me tiene dedicado a la caza de Mr. Fresh, que se ha hecho invisible. Necesitaría que usted se ocupara seriamente de mi asunto. ¿Por qué no escribe o telefonea urgentemente al ministro o al señor Fresh pidiéndole solución en mi caso? Si hubiese tenido en mis manos el documento que usted firmó, hubiese ido con él a la prefectura. Mientras así, completamente despapelado, he venido a dar con mis huesos en una ferme, en una granja, donde el peso más llevadero es de 80 kilos. Aparte de los trabajos propios de mi sexo, y esto lo dice con ironía, como limpiar cuadras, establos, etc. Pero mis fuerzas se han agotado. Y solo el milagro que espero de usted podrá salvarme. Nuestro amigo Fernández, a quien estoy muy agradecido, no nos ha ayudado mucho, pero sin resultado eficaz. Y cuanto antes, dígame qué debo hacer. Me abandono en sus brazos. Y fíjense la despedida. Como Padre mío y Creador de las cosas. Escríbame enseguida. Lobo, 11 de septiembre de 1939. Quédense con esta dirección. 23 Rue de Volontaire, París 15. Es una carta realmente espeluznante, ¿verdad?, de la situación que tenía Lobo en el año 39, pidiendo la ayuda al maestro Picasso. Interesa de esta carta dos cosas. Ese salvoconducto que yo les decía que le había dado Picasso a varios exiliados, se había quedado con él, se ha quedado despapelado. Cuando la policía te paraba en la calle y les enseñabas ese salvoconducto, en muchas ocasiones el policía se quedaba con la carta, con lo cual quedaba totalmente desprotegido esa persona. El talismán es como lo llama él. Y lo segundo es este personaje que me parece importante en esta encrucijada que estamos trazando de Monseñor Fresh. ¿Quién es Monseñor Fresh? Bueno, pues yo creo que se está refiriendo a Jean Fresh. Jean Fresh era una persona muy ligada a la literatura, había fundado una revista que se llamaba El Fuego de París o Los Incendios de París, depende cómo se quiera traducir, junto con Max Jacob, nada más y nada menos, que colaboraba con Paul Éluard, ¿no?, con el gran poeta surrealista, y que fue director de Radio Mondiale de París, la radio donde, si recuerdan, Rafael Alberti y María Teresa de León daban los informativos en castellano, antes de que los expulsara el señor Fresh con sollozos, como recuerda Rafael Alberti en La Arboleda Perdida, porque, como saben ustedes, el mariscal Pétain ordenó que se retirase a todos los refugiados españoles de cualquier puesto de visibilidad. Entonces, Rafael Alberti siempre decía, sí, con muchos sollozos, pero nos puso en la calle. Realmente a Jean Fresh le quedaba pocas oportunidades para hacerlo. Fue un personaje que estuvo muy involucrado en la resistencia francesa. Hay unas memorias de una actriz americana que es bastante poco conocida, que se llama Drew Layton. Se casó con un francés, se fue a vivir a París, y esta mujer, que hizo una labor encomiable salvando a algunos soldados en el París de la ocupación,
nos habla mucho de Jan Fries, de su implicación tremenda en la resistencia y de cómo además le costó la vida, porque desapareció cruzando la frontera, ¿no? Estas memorias, que son de los años 40, yo creo que no están traducidas, bueno, pues no conozco la traducción, pero viene algo así a decir como se titulan Una casa cerca de París, por si ustedes la quieren ver. Bien, Lobo se marcha a Francia, se marcha a París y se mete en otro ojo del huracán como muchos otros, que es la Segunda Guerra Mundial, y es el París ocupado. Verán, el París de la ocupación es un París lleno de contradicciones, muy sombrío, con unas aristas muy afiladas, y donde ya desde hace varias décadas se ha ido ya eliminando esa capa de maquillaje, de la heroicidad de la resistencia, que no fue tal. No fue tal porque ustedes saben que la ocupación alemana en Francia fue un paseo militar. Se habla siempre de ese término de la guerra de embroma, ¿no? No hubo casi resistencia. La resistencia, tal como nosotros la han vendido, que fue una capa de maquillaje del general de Gaulle cuando acabó la guerra, precisamente para tapar un poco la vergüenza que había sufrido de perder así un país y una ciudad tan inmortal como era París. Si ustedes quieren conocer realmente cómo era ese París, donde había un sustrato, por ejemplo, de antisemitismo previo al nazismo, desde la llegada de judíos a la Primera Guerra Mundial, un antisemitismo muy claro, de cómo actuaban auténticos gángsters aprovechándose de la población, de cómo las delaciones, el colaboracionismo estaba al pie de la calle. Lean ustedes la trilogía de la ocupación de Patrick Modiano, quien fue premio Nobel, creo recordar, en 2014-2015, o vean la película La Con-Lucien, del que fue él mismo guionista, una película del año 74, nominada al Oscar a la mejor película extranjera, que no se lo llevó, creo que fue a Macor quien se llevó el Oscar, porque Patrick Modiano sabía perfectamente lo que ocurrió, porque su padre, Albert Modiano, fue un colaboracionista nazi. Y todo lo que cuenta desde un punto de vista de la microhistoria, lo había escuchado muchas veces en casa. Y conocía ese tipo de personajes, realmente muy siniestros, como les digo. Ese es el París que nos refleja y que nos retrata André Zucca, un fotógrafo que trabajaba el color. Son fotografías originales en color, no son fotografías coloreadas, ¿no? Como les decía Juan Manuel Bonet el otro día, no, estas son auténticas, son realmente del color originalmente, que nos presenta ese París de esvásticas, pero que nos presenta un París donde parece que no pasa nada, ¿no? Hubo hace no muchos años una exposición de Zucca en Francia que causó un grandísimo revuelo, porque la gente se alarmó en cierta manera de, pero este hombre nos presenta, están en plena guerra, ¿no? Bueno, pues precisamente Zucca era un corresponsal fotógrafo de la revista Signa, la revista alemana, y daba esa imagen. Pero es que en Francia el desmoronamiento moral, la decadencia política, la decadencia militar, la corrupción política que también había, es lo que realmente cayó o lo que supuso un culmen de cosas para que se desmoronara lo que era Francia, lo que era París. Y esto lo tenemos comentado desde, por ejemplo, los años 40. Ilya Ehrenburg, desde un lado soviético, habla de la chute de París, la caída de París. Pero hay otro español que también está denunciando esto, como Chávez Nogales. Manuel Chávez Nogales, que ustedes conocerán sobre todo por Sangre y Fuego, ese libro que creo que debería ser de lectura obligatoria. Bueno, pues tiene un librito que se llama La agonía de Francia, donde él en primera persona vive ese desmoronamiento moral y decadente de París. Piensen que este revisionismo de lo que ocurrió realmente durante la ocupación surge a finales de los años 60. Es una corriente que se llama moda retro y que, curiosamente, no nace de los historiadores, nace de la literatura. La primera novela de la trilogía de la ocupación de Patrick Modiano del año 68, El lugar de la estrella. Y en el cine hay documentales desde finales de los años 60, comienzos de los 70,
que rompen la idea de esa heroicidad de la resistencia porque Francia quiere vivir y saber realmente lo que pasó allí. Es ese París siniestro de César González Ruano, español, como saben, periodista que pasa a Berlín, que de Berlín pasa a París y que vive de estafar a los judíos y que vive de darles salvoconductos a cambio de unas grandísimas cantidades de dinero, de salvoconductos que eran falsos y que cuando llegaban a la frontera no había nadie esperándolos, sino que los ametrallaban. Y de vivir también del tráfico de antigüedades. Y el momento, el dinero en París en ese momento empieza a perder valor y hay una inversión muy grande en obras de arte y, por tanto, un tráfico muy importante de obras de arte. César González Ruano, como digo, grandísimo escritor, pero trabajaba en eso. Trabajaba en el tráfico. El libro, por ejemplo, Manuel de Montparnasse, que es una novelita que escribe él, que algunos dicen que ese Manuel de Montparnasse tiene algo de Óscar Domínguez, tiene algo de Viola, tiene algo incluso suyo. Hay un capítulo que se llama La fábrica de antigüedades, ¿no? Patri Modiano, en una de su trilogía, dice cómo falsificaban libros, la dedicatoria de los libros. Un libro dedicado por el autor, por un gran autor, se falsificaba y valía más en el mercado, ¿no? Bueno, ahí, y no se puede juzgar tampoco a estos españoles, no a César González Ruano, que se metió en más problemas mucho más serios, sino a esos españoles que participaban en ese tráfico de antigüedades haciendo falsificaciones. Óscar Domínguez falsificaba mucho, porque también hay que hablar de la supervivencia. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Lobo no estaba en el grupo de César González Ruano. Estaba Condoy, estaba Pedro Flores, es decir, había Óscar Domínguez, pero Lobo no pertenecía a ese grupo. Tampoco aparece cuando en el año 46 Ruano publica esa famosa ficha impresionista de escritores de París, que lo hace con su grupo. O tampoco aparece Lobo cuando en el 42 la revista fascista italiana, editada también en Francia, Tempo, dedica un reportaje a los españoles de Montparnasse, sino que está Óscar Domínguez, Flores, es decir, el gremio más visible para la sociedad, que era el de César González Ruano. Bien, en este contexto aparece un nuevo personaje muy destacable, que es Molly Steimer. ¿Quién era Molly Steimer? Bueno, pues fíjense ustedes que yo no creo que haya ningún acontecimiento desgraciadamente convulso en la primera mitad del siglo XX donde ella no fuera testigo. Los historiadores muchas veces nos aferramos a mirar puntos de inflexión a la historia, a buscar las crisis, ¿no? A buscar la crisis del siglo XIV, a buscar la crisis del siglo XVII, y no nos damos cuenta muchas veces de que el gran zarandeo social, económico, demográfico, mundial ocurrió en la primera mitad del siglo XX. Bueno, pues Molly Steimer, les cuento un poco su historia muy abreviada, porque es de auténtica novela, para que entiendan un poco su relación con la pareja Baltasar Lobo-Mercedes Guillén. Molly Steimer es una mujer rusa, judía, cuyos padres, familia, emigran a Estados Unidos. Ella empieza a trabajar en un taller textil donde se impregna, se empapa de la ideología anarquista. Allí en Estados Unidos va a estar también quien será su futuro compañero de vida, que es Xenia o Simón Fletching, que trabajaba, en este caso es también judío ucraniano, que trabajaba en una revista que se llamaba Mother Earth, Madre Tierra, dirigida por Emma Goldman, la gran activista feminista, que luego también hablaremos un poco de ella con relación con Mercedes Guillén. Por sus ideales anarquistas, ambos son expulsados de Estados Unidos, llegan a Rusia, se dan cuenta que la revolución bolchevique lo único que ha hecho es cambiar un poco el orden, pero siguen persiguiéndose por ideología, por ejemplo, a ellos que tienen que salir por piernas rápidamente de Rusia. Llegan a Berlín, en Berlín les está esperando Emma Goldman y Goldman dice, les recogí hambrientos en un estado de precariedad absoluta. En Berlín van a crear una agrupación para ayudar a los refugiados rusos, a los refugiados anarquistas. Los anarquistas tenían una red muy potente en Europa, de cierto hermanamiento, de cierta comunicación, pero ¿qué pasa? Que son judíos y tienen que salir de nuevo otra vez de Berlín hacia París. En Berlín, Xenia Fletching empieza a trabajar como fotógrafo. Es un amante de la pintura y él cree que algunos aspectos de la pintura que le emocionan pueden llevarse a la fotografía y empieza a comenzar como fotógrafo. En París va a estar a caballo entre París y Berlín. Cuando llega Hitler al poder, evidentemente ya tiene que estar en París,
pues aparte de la agrupación de refugiados rusos, va a empezar también a ayudar a refugiados españoles. Xenia Fletching en ese momento en París va a estar trabajando en un estudio fotográfico que se llama el estudio fotográfico Ancourt, un estudio prestigioso donde va a empezar a trabajar sobre las luces, las sombras, los gestos. Realmente Xenia Fletching es un fotógrafo que le importa mucho la gestualidad, la expresión corporal, las manos. De hecho, en el año 75 va a publicar, después ya en el 75, un libro sobre el ballet de París porque le interesa mucho esa expresión corporal en la fotografía. Y, como digo, se van a dedicar a ayudar ya a refugiados españoles. ¿Se conocía Xenia, Molly, Mercedes Guillén? Claro que se conocían antes. Ya les he dicho que había esa red entre ellos, entre anarquistas. Y lo sabemos porque hace no tantos años Inmaculada Real publicó parte del epistolario que se conservaba entre Molly Steimer y Mercedes Guillén. Y nos dice cómo Xenia Fletching tenía mucho interés en exponer en España su obra fotográfica, y quien le organizó la exposición, la producción de la exposición, fue Mercedes Guillén. Y se conservan ese intercambio epistolar. En un principio iba a ser la exposición a finales del año 35 en el Ateneo, al final se hace en el año 36 en ese centro que ya apuntaba Juan Manuel Bonet el lunes para otra cuestión, que era el Centro de Exposición e Información Permanente de la Construcción, que estaba en la carrera de San Jerónimo. Era un centro dedicado a la construcción, a los materiales de obra, pero muy al modelo de lo que se había hecho en Londres, muy al modelo que se había hecho en Berlín, de lo que se iba a hacer luego en Ámsterdam, que era una especie de stand de colección permanente de materiales de construcción, pero que dejaba un espacio expositivo, una sala de exposiciones. Y por allí pasaron Moreno Villa, pasó La Moya, pasó Juan Ismael, pintor canario surrealista, y se hizo la exposición de Xenia Fletching. Después de Xenia Fletching se expuso Picasso, para que vean un poco ese centro. Bueno, pues de ahí se conocían evidentemente Xenia Fletching, Molly Steimer y Baltasar Lobo. La importancia de Molly Steimer es que les deja, como ya sabrán ustedes, la casa a Baltasar Lobo y a Mercedes Guillén, en la dirección que les he leído antes que firma la carta a Picasso, en esta Rue de Volontar número 23, en el distrito 15, en Montparnasse. Bueno, esa casa es cierto que luego en los años 60, por algunas cartas que tenemos de Mercedes Guillén, sabemos también que intercedió para que se la pudiera dar Justina Ruiz de Conde, que era una amiga, luego se marchó, creo que a Estados Unidos, si no recuerdo mal, a vivir, y le había dejado también, ha intercedido para que le dejara la casa. Aquí tienen ustedes una fotografía preciosa de Molly Steimer y de Xenia Fletching. Se encontrarán a veces con Xenia o Simón Fletching. Bueno, aquella casa era un lugar un poco mágico para Mercedes y Baltasar. En ese edificio vivían refugiados de todo tipo, vivían sobre todo refugiados rusos, pero no unos cualquiera, sino dos líderes, por ejemplo, del anarquismo, ideólogos del anarquismo internacional, como era Bolin, que lo tienen ustedes junto a Xenia y a Molly, o Alexandre Shapiro. Y Mercedes Guillén, en los años 80, recordará aquellas tertulias nocturnas con sus vecinos que vivían en el piso de arriba, intentando arreglar lo que pasaba en Rusia, intentando arreglar lo que pasaba en España o lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? Pero fíjense ustedes que tenemos esta fotografía de Baltasar Lobo, hecha por Xenia Fletching y por Molly, que se conserva en Holanda, donde yo les dije un poco la técnica que había trabajado tanto Xenia, ese juego con las luces, con las sombras, con las manos, con los gestos. Es casi como un grito en silencio, ¿verdad? Esta fotografía que le hace a Baltasar Lobo, que por tanto deberíamos fechar pues entre el año 39 y el año 40, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pues si tenemos más o menos las fotos. Esa mirada casi perdida de Baltasar, con la retina todavía muy reciente, esas imágenes que él recordaría más tarde de cadáveres despedazados, de perros que llevaban trozos humanos por las calles de Madrid. Realmente algo muy salvaje que le quedó grabado permanentemente. Pero fíjense ustedes que llega la ocupación de París, como les digo, y Molly Steimer y Xenia son judíos y tienen que huir
de allí. Molly Steimer es internada en un campo de concentración en Francia y Xenia le dan el chivatazo, logra escaparse, se refugia en Marsella. Molly, por una serie de avatares y de circunstancias, logra escaparse del campo, se reúne con Xenia en Marsella y se marcharán a México. Marsella en ese momento es uno de los puertos de salida de los refugiados. Allí obraba, pero no les afectó a ellos, por lo que yo tengo entendido, una red que salvó a muchísimos intelectuales y a gente de la cultura, que era la red de Fry, de Valiant Fry, este periodista estadounidense que ayudó a decenas de intelectuales a salir de allí. Por ejemplo, André Breton o a Alma Mahler, quien había sido la mujer de Gustav Mahler. Y les diré que Alma Mahler llevaba escondida la canción de la Tierra, una de las canciones de las obras más importantes de Gustav Mahler, ¿no? O más emotivas, la llevaba escondida para poder sacar las partituras de allí. Realmente Molly y Xenia, que se vieron un poco también en la obligación moral de ayudar a estos refugiados, no solamente por ideología. Recuerden que Goldman nos dice que ellos mismos los recogieron en Berlín, hambrientos y de una situación muy precaria. Tenían esa obligación casi de acogerlos. Bueno, Xenia y Molly llegan a México. En México montarán el estudio SEMO, un estudio que seguirá trabajando con las manos, con el cuerpo, pero sobre todo con los intelectuales mexicanos. Y fíjense ustedes qué recuerdo más bonito tendrá Molly y Xenia para Baltasar Lobo, que en una de sus primeras exposiciones en México, fíjense qué cartel utilizaron. Pues la exposición en el Palacio de Bellas Artes de México fue anunciada con la fotografía de Baltasar Lobo, ¿no? Ahí tenemos ese recuerdo. Pero la conexión todavía con Zamora es mayor, porque Molly se hizo tremendamente amiga de León Felipe, otro de nuestros ilustres zamoranos, ¿no? La voz del éxodo y del llanto, que también ayudó a muchísimos refugiados en México. Cuando muere Molly Steimer, en el año 80, Mercedes Guillén escribe una carta que por favor se había enterado de que se había publicado un libro sobre Molly y pide a una amiga que se lo envíe. Este es el libro homenaje, La rebelión de una anarquista condenada por ambos imperios, como ven un poco en la línea de lo que ha visto de este testigo de excepción, y en la contracubierta aparece un texto de su hermano, como se llamaban, León Felipe. ¿Ven? Fíjense qué conexión hay en Zamora entre Baltasar Lobo y León Felipe a través de Molly Steimer. Molly Steimer con León Felipe. En México se conservan aproximadamente unas 40 fotografías de Molly, o que le hizo Semo a León Felipe, también sus manos, ¿no? Xenia trabajó mucho las manos de los intelectuales. Había otra fotógrafa que ustedes conocerán, que era italiana, que hizo su trayectoria en México, que era Tina Modotti. Tina Modotti trabaja mucho las manos en la fotografía, pero sobre todo desde el punto de vista indigenista, de la comunidad local, las manos del campesino, las manos de la lavandera. Xenia sí tiene algún trabajo de comunidad local, indigenista, pero sobre todo se trabajó mucho, como digo, la intelectualidad mexicana. Y yo creo que de esas 40 fotografías, a León Felipe lo fotografiaron muy bien Walter Reuter, lo fotografió muy bien Gilles Freud, pero creo que, lugar a dudas, Semo, Molly y Xenia fueron los que mejor captaron la psicología muy compleja, la psicología de un personaje muy complejo como fue León Felipe. Y el tercer personaje evidente del que quiero hablarles es de Mercedes Guillén. A Mercedes Guillén habría que dedicarle en una conferencia, sino todo un ciclo, porque es mucho más allá que la mujer de. Es una mujer realmente con una personalidad arrolladora, una mujer con una cultura excepcional, que hablaba varios idiomas y con un activismo sumamente comprometido. Le vemos en esta fotografía de Anne Eriksson, una fotógrafa sueca. Vean ustedes la nueva conexión otra vez con Suecia, ¿no? Baltasar Lobo siempre se dice que tiene tres patrias, que tiene la materna, que es España, la Francia, que es la adopción, la de simpatía, que es con Venezuela, aunque nunca estuvo en Venezuela, pero tiene una conexión importantísima con Venezuela. Yo casi me atrevería a añadir a Suecia,
por la conexión también de amistad y de propia obra que se exhibe en Suecia. Bueno, Eriksson, con la que hablaba yo hace unos días para preparar esta charla, recordaba perfectamente esta fotografía, hasta el año 74 la tomé en casa, en su apartamento de París. Fíjese Mercedes Guillén, casi con la mirada perdida, melancólica, quizá buscando esa España. Mercedes vino bastante a España. Se habla incluso de que a finales de los 40, hay incluso un dato, no sé si será con certeza, es muy probable que sí, pero estuvo en los años 50, estuvo en los años 60, estuvo en los años 80, es decir, visitó bastante España, pero era esa España que ya se le escapaba de los dedos, esa España que ya no conocía. Piensen ustedes en Max Schaub, en La gallina ciega, ¿no? A comienzos de los 70, como viene a España, es una España que ya casi no reconoce, ¿no? Es una España que para él no es la misma que cuando abandonó. Pero lo importante de esta fotografía, quiero que se fijen, es en el entorno de esa casa de Molly Steimer y de Xenia Fletching, porque normalmente los espacios de los creadores, de los artistas o los talleres, y hay unos lazos muy emocionales del artista en el lugar donde crea. Lobo tardó bastante en tener un estudio propio, pero en este caso le unía sentimentalmente y emocionalmente de una forma tremenda este pequeño apartamento. Es muy pequeñito, tenía 2 habitaciones, 2 estancias, con un pasillo en la mitad, una cocina muy chiquitita y un baño muy pequeño, ¿no? Y lo recordaba Anne Eriksson, esta fotógrafa, como lo ven ahí ya, como un apartamento lleno de obras de arte, de compañeros españoles y de Picasso. Si se dan cuenta ustedes, en la balda de arriba, casi la perpendicular con el rostro de Mercedes, hay una cerámica, que quizá me equivoque, pero yo creo que es una sirena de la producción picasiana, probablemente de los años 50, y otras obras de autores españoles. De esto no nos ha llegado nada en el legado. Esta descripción de obras de arte de Picasso y de otros autores, que también describía Hélène Pamelin a mediados de los 60, es decir, 10 años antes, en el legado pues no ha llegado nada. Es decir, esto se habrá perdido en algún momento hasta que llegó, bueno, pues habrá alguien lo habrá cogido, o alguien se lo ha repartido, lo que sea, no estoy diciendo que de una forma ilegal, pero evidentemente esto no ha llegado al legado desgraciadamente. Y Anne Eriksson habla de algo muy curioso, y es precisamente del dibujo, me comentaba el dibujo que tenían de Picasso en la pared. Y me contaba una anécdota que le hacía mucha gracia a Baltasar Lobo, y es que Baltasar Lobo siempre vivió de una forma muy austera. Entonces declaraba muy poco Hacienda. Y el fisco francés no se creía que pudiera vivir con tan poco dinero y mandó a un inspector. Se planta un inspector allí porque creía que ahí en esa casa había algo ilícito, que había una actividad ilegal, porque con tan poco dinero no se puede vivir. Y entonces le preguntó a Baltasar Lobo, bueno, ¿y usted de qué vive? Y dice, bueno, yo soy artista. Y entonces cuenta que este inspector se paseaba por la pequeña estancia y se paró delante del dibujo de Picasso. Y entonces, en un momento en silencio, le dijo, si usted pinta así, entiendo que no venda nada. Bueno, esta agudeza desafortunada del inspector de Hacienda, que le hacía mucha gracia a Baltasar, según me contaba Anne Eriksson, pues es un ejemplo un poco de esa austeridad del lugar. Pero fíjense, Alejandro Freites, que fue en su momento el representante, el Marchand internacional, la Galería Freites, como conocen en Caracas, que lleva su obra, me contaba hace pocas semanas algo que llama poderosamente la atención sobre este espacio. Me decía, mira, viviendo de una forma tan austera, que nosotros quisimos ofrecerle que se pudieran mudar a un sitio donde estuvieran más cómodos. Bueno, pues Alejandro se dio cuenta de que aquel cambio que aceptaban un poco con la cabeza baja les causaba un problema, porque era un problema marcharse de allí. Al final no se marcharon, decidieron marcharse. Piensen ustedes que Mercedes Guillén, en una carta que escribe en el año 84, dice, Molly Steimer, Xenia y el resto de nuestros compañeros viven en esta casa, porque las sillas, dice, las mesas, el reloj despertador de Xenia y de Molly vive con nosotros. Y dice, incluso la manta
que Molly, antes de marcharse a México, dio a un amigo diciendo: esta manta para Mercedes, que siempre tiene tanto frío. La salud precaria de Mercedes Guillén le acompañó desgraciadamente toda su vida, tuvo una enfermedad crónica intestinal, también tuvo un desprendimiento de retina en un viaje, es decir, fue bastante complicado. Bueno, esto es lo que nos cuenta esta fotografía de Anne Erickson, que les diré que es hija de Lise Erickson. Lise Erickson fue un escultor, un arquitecto amigo de Baltasar Lobo. De hecho, Baltasar Lobo tenía en su casa obra de Lise Erickson, que a mediados de los 70 erigió esta mano en Estocolmo en recuerdo de los brigadistas suecos que habían participado en la guerra civil. Murieron un tercio de los que participaron. Afortunadamente se salvó uno de ellos que sería muy amigo de Baltasar Lobo desde el año 48, que fue Connie Anderson. Y Connie Anderson, que tuvo una amistad, toda la familia, de hecho, su hija la semana pasada me recordaba la amistad que tenía de los años 48 y me enseñaba una fotografía de un dibujo que le dedicó Baltasar Lobo a su hermano, al hijo de Connie Anderson, que es una escena que no tiene nada que ver con la temática de Lobo, porque es una estampa rociera. Es las carrozas, los bueyes del Rocío. Bien, Mercedes Guillén, de la que sabemos muy poco de su estancia en Francia. No existe un archivo de Mercedes Guillén. Los papeles de Mercedes Guillén han desaparecido. Es decir, no se han conservado. Y por más que hemos intentado varios investigadores, pues de momento no hemos dado con ellos y nos tenemos que conformar pues con estos fragmentos, con estas cartas, con las cartas, además muy recientes. Les hablaba de las de Inmaculada Real, les puedo hablar de las de Beatriz Martínez, que ha publicado el año pasado, que es extractos de la correspondencia que mantuvo con Consuelo Verges, con Carmen Conde, con Justina Ruiz Conde, etcétera, con estas personas, que es de lo poco a lo que nos podemos agarrar, ¿no?, de momento, porque no tenemos más documentos sobre ella. En Mujeres Libres logró, como he dicho, es cofundadora, que apareciera en el primer número que les pongo ahí, la intervención de Emma Goldman. Emma Goldman tenía la relación a través de Molly Steimer. Recuerden que Xenia había trabajado con eso en la revista americana y en la correspondencia incluso le pide Mercedes a Molly: dame el contacto, por favor, de Emma Goldman. Ven a Mercedes con este grupo de Mujeres Libres. Ella es la que aparece justo debajo de ese cuadro que, mirando a la cámara, que preside la estancia, que yo creo que es Louise Michel, que era una feminista también muy destacada de la Comuna de París de 1871. Ella se entregó en cuerpo y alma a la vida y obra de Baltasar Lobo, pero no desatendió tampoco su labor como editora o como traductora. Tradujo textos clásicos españoles. Les pongo, por ejemplo, Don Duardos y Autos, que se publicó en España por parte de la selección de Mercedes Guillén, o esta Poesías y canciones de Lope de Vega, que sí se edita en Francia, que edita con Guy Lévy-Manon, que era un traductor también y un editor muy cercano después a Joan Miró. Va a traducir a Miguel Hernández, va a hacer una edición también del Arcipreste de Ita, por tanto estuvo bastante activa. Pero libro fundamental que les apuntaba ya Juan Manuel Bonet el lunes fue este libro, Los artistas españoles de la Escuela de París, que son unas conversaciones que desde finales de los años 50 va a realizar Mercedes Guillén con los compañeros artistas de la Escuela de París. Si no lo han leído, se lo aconsejo encarecidamente. Es un retrato, cada conversación serán 5 páginas con cada uno de ellos, desde Joan Miró a Picasso, fíjense de lo que estamos hablando. Y describe incluso de cómo sale del metro, cómo entra en el taller, cómo es el taller de los artistas. Es realmente delicioso. Es un momento, además, se publica en 1960 este libro y coincide con la publicación, por ejemplo, de Moreno Galván en 1960 de la introducción a la pintura moderna. Incluso en ese libro de Moreno Galván se dice: ahora va a salir un libro de Mercedes Guillén, con lo cual en el apartado de la Escuela de París se lo dejo a ella, ¿no? Ya van a saber más. En 1960 se publica también otro libro de Raymond Nacenta sobre la Escuela de París, quien había sido el director de la Galería Charpentier y comisario de aquella exposición que colaboró con la Falange y colaboró en Francia, que fue la llamada Quincena Española en 1942. En este libro pivota siempre una gran pregunta,
que es la función social del arte, que le interesaba mucho a Mercedes Guillén. Pregunta que ayer se había hecho, por ejemplo, José Renau, ¿no? La función social del cartel, muy en la línea de los muralistas mexicanos, de Diego Rivera, etc. Con Picasso va a tener una relación muy estrecha. No tanto, yo diría, como algunos incluso han anunciado, que trabajó con ella como secretaria. Yo no lo creo, al menos gente cercana a Picasso no recuerda a Mercedes Guillén como secretaria. Sí tuvo una relación, como digo, muy cercana y, de hecho, fruto de esa relación, esta fotografía la toma Jacqueline Picasso, la mujer de Picasso en el año 69, fue la edición en 1973 de este libro de Picasso. El gris aparece en Alfaguara y a la derecha aparece en la reedición del siglo XXI, casi como una edición de bolsillo. Lo que quería hacer Mercedes Guillén con este libro era dar una biografía de Picasso despojándole de cualquier vestidura grotesca. Picasso se había creado un personaje y todo lo que le rodeaba le parecía muy teatral. El libro es fantástico, si no lo han leído también les recomiendo que lo lean. Ahora bien, ¿consiguió su objetivo de despojar al personaje? Yo creo que no. Pablo Picasso era una personalidad muy escurridiza. Piensen que André Malraux, persona muy cercana a Picasso, en la cabeza obsidiana, dice: yo he conocido a Picasso pero no a Pablo, por ejemplo, ¿no? Piensen también que Picasso llamaba a... Bueno, es un libro, además, antes decirle que bebe mucho de las conversaciones de Brassai, que se publica en el año 64, el famoso fotógrafo que fotografió las piezas durante la ocupación alemana, las piezas de arte de la obra de Picasso, ¿no? Me recuerda mucho la estructura, las descripciones de los estudios, incluso la propia estructura cronológica como un diario, tal y como hacía Brassai. Bueno, el caso es que Picasso conocía a Mercedes Guillén como la loba. Picasso era una persona muy con un humor un poco, bueno, que le gustaba hacer bromas, a veces un poco más hirientes o menos hirientes, y era muy propenso a poner motes, ¿no? Si ustedes han leído, recientemente se ha publicado el libro del último Picasso, que son las conversaciones, hace tan solo unos meses, que Hogan Dimas, abogado y que fue persona muy cercana a Picasso, que fue sobre quien cayó la responsabilidad de traer el Guernica a España, en esas conversaciones que hace a Thierry Sabatier, que son auténticamente deliciosas, Dumas en francés, bueno, pues dice que Picasso lo llamaba Alexander, ¿no? Alexander Dumas, ¿no? Alejandro Dumas. Pero les viene a colación hablar de Dumas porque dice algo muy interesante al recordar la guerra, ¿no? Al recordar la Guerra Civil Española. Dice, en la Guerra Civil Española algunos matrimonios se hacían en el frente. Un capitán, sin apenas ceremonia, casaba a los novios, a los contrayentes. Y dice, recuerdo a un escultor español llamado Baltasar Lobo, que se casó de esta manera. También nos está dando Hogan Dimas este dato de cómo se casó con Mercedes Guillén en el frente. Y para acabar, evidentemente les diré que Mercedes Guillén es una persona que trata con activistas políticos, como hemos dicho, que trata con artistas y a través de Picasso trata con poetas. Ella está presente cuando Robert Snows no aparece en la cita que habían quedado con los amigos. El poeta surrealista es detenido, es deportado al campo de Telecín, donde va a fallecer. Tenía una buena relación con ella. Picasso le muestra a Mercedes muy afectado el rosario que le había regalado Max Jacob. Estamos hablando de uno de los grandes amigos que fue también detenido en el convento en el que estaba recluido y que murió. Pero sobre todo quiero remarcar la emotividad que tiene Paul Éluard. Ustedes saben que Paul Éluard, poeta también imprescindible de la literatura francesa y europea, en un momento dado quedan con este grupo de amigos donde está Mercedes Guillén y les da un poema, le dice, guardar esto que nadie lo vea. Le da un poema editado en la clandestinidad. ¿Y qué poema era? Liberté. El gran poema que sirvió
como símbolo para la resistencia, que se publica en el 42 en Poesía Invité 1942, que aparece en el título para diferenciarlo del mismo título de Goethe, de la obra de Goethe, que se va a reeditar luego en la revista Fontaine, que se va a lanzar desde la aviación a las líneas, ese poema que se convirtió en todo un valor de la resistencia, y como había pasado, según se dice, con el poema La Insignia durante la Guerra Civil Española de León Felipe, se arrojó también de los aviones, o ese poema Liberté, que fue ilustrado a comienzos de los años 50 por Fernand Léger. En definitiva, estos personajes que he querido acercarles forman parte esencial de la vida de Mercedes Guillén y de Baltasar Lobo. Y acabo diciéndoles algo muy importante. Sabemos poco, como digo, menos de lo que quisiéramos, de Mercedes Guillén en su etapa parisina, pero lo que sí sabemos es algo que a veces había negado, y es que en los años 80 Mercedes Guillén quiso recuperar el sentido de mujeres libres, publicando de nuevo su deseo de publicar de nuevo todas las ediciones que se habían hecho, sobre todo agrupadas en 2 libros de mujeres libres. Nunca perdió su activismo, como se ha dicho. El que no apareciera públicamente no quiere decir que no participara. Cuando Mary Nash, como Martha Alkersberg, que eran las grandes pioneras del estudio de mujeres libres, quisieron entrevistarla, ella era muy reacia a ser entrevistada. De hecho, lo hizo alguna vez y no se dejaba grabar. ¿Por qué? Porque estaba desencantada. Decía que se había tergiversado la historia de mujeres libres y la historia de la mujer durante la Guerra Civil. No quería dar ningún tipo de explicaciones y decidió ser ella quien, junto con Pura Pérez Benavent, la mujer de Federico Arcos, que ya vivía en Canadá, redactar una serie de cuestionarios que mandaron a sus antiguas compañeras para que pusieran sus recuerdos y testimonios, elaboraron una bibliografía muy amplia en 2 bloques de lo que se había escrito hasta ahora para intentar reeditar todo. Al final no se hizo, pero era el interés de que quedara muy claro cuál había sido su papel, porque se estaba totalmente transformando. Con esto les digo que estos personajes recuerden Rudolf Werner, Molly Steiner y, por supuesto, nuestra querida Mercedes Guillén. Por favor, cuando pongamos ese álbum vital y profesional de Baltasar, que aparezcan bien grandes. Muchísimas gracias. Pues es una grandísima pregunta, Concha, porque yo estoy en la misma situación. Yo no he podido entrar ni ver, sé que una parte se expuso, formó parte de una exposición, pero es un archivo que tiene restringida el acceso y que yo no he conseguido, ni yo ni otros investigadores, como bien apuntas, conseguir describir. Y es algo que hemos preguntado también a la familia, que desde, desde incluso por la propia intermediación del Museo Lobo o del Ayuntamiento, que nos permitiera a los investigadores trabajar un poco y saber qué más es el fondo, pero es que ahora mismo no lo sabemos. Estas imágenes que aparecen de obras de arte, yo no sé si están allí. Yo no sé si están allí los famosos cuestionarios que rellenaron las mujeres de los antiguos miembros de Mujeres Libres y que remitieron a Mercedes Guillén. Ella estaba haciendo un manuscrito para editarlo con todos sus recuerdos y testimonios. Algunas personas que ya no están de la familia dicen que nunca se llegó a hacer, otros dicen que sí. Entonces yo espero y tengo confianza de que algún día podamos acceder a ello. Efectivamente, que estoy con ello. A mí me han contado 10 teorías diferentes de cómo se desalojó esa casa. Y además cada uno echa la culpa al otro. Es decir, cuando hablas con uno, el otro, con lo cual yo ya llega un momento en que estoy despistado. No sé si está, si se vendió, si no se vendió, si está en Oviedo metido en unas cajas. Lo que te puedo decir es que lo hemos intentado varias veces, no solamente yo, sino incluso gente muy cercana, y que al museo incluso, y que no se le ha permitido. Entonces yo espero que algún día se abra y que podamos descubrir si realmente está ese archivo desaparecido de Mercedes Guillén o si están esas obras de arte como los Picasso que tenía, ¿no? Bueno, ya sabe que en el Museo de Arte Contemporáneo fue en 1960 la exposición que hace Baltasar Lobo precisamente allí. Entonces, de la que no queda rastro documental, porque, por ejemplo, esa documentación, y bueno, el museo pasó luego a ser el Centro de Reina Sofía, como saben, y no hay resto documental de esa exposición de 1960. Yo lo he preguntado, lo he investigado para ver si había algún tipo de correspondencia o no entre ellos, pero no queda nada de 1960 de la exposición de Lobo. Gracias.